Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, licenciada. Hola, Italo, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, bienvenido, Daniel. Buenas tardes, licenciada. Hola, Sonia, buenas tardes. Ahí les estoy compartiendo un enlace, si pueden abrirlo, por favor, y descargar el documento. Me dicen si funcionó. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Es la encomienda de la época de Alonso López de Cerrato. Ese mero. Muy bien. Entonces, ese nos va a servir para ahorita para la clase. Si lo pueden compartir con sus compañeros, por favor, que acaban de ingresar o lo compartan en su grupo de WhatsApp, por favor. Buenas tardes, Alex y Omar. Gracias, Daniel. De nada, licenciada. Muy bien, vamos a iniciar. Con ustedes, ¿por dónde íbamos? Ya habíamos visto la Capitanía General. Pregunto. Vimos los virreinatos. ¿O dónde nos quedamos?
Vimos las bases jurídicas de la conquista, ¿verdad? El Real Consejo de El Real Hacienda. Consejo de Hacienda, gracias. Será toda la cuestión de los dineros. Bueno, hagamos un pequeño repaso. Tenemos el rey como monarquía absoluta, la concentración del poder. Estos son los de tanto de la casa de los Austrias, son los de origen alemán. ¿Ya? Y tenemos también la etapa de los Borbones. ¿Ya? Entonces, tenemos los oficiales reales, que fueron las primeras, los que venían junto con los conquistadores. ¿Sí, cielo? ¿Levantó la mano? ¿No? Bueno, tenemos los oficiales reales, ¿ya? Estos, pues, venían en los barcos y dependían directamente del rey, no de los viajeros. La Casa de Contratación de Sevilla, que controló, entre otras cosas, el flujo comercial entre España y América, ¿ya? Además de dedicarse a, ¿cómo se llama? Se estableció una escuela de cartografía para ir integrando pues los nuevos territorios descubiertos, el Real Consejo de Indias, que era el ente que asesoró al rey, ¿ya? En todos los asuntos para gobernar América, ¿ya? Tanto jurídicos, políticos, sociales, ¿ya? Y las, ¿cómo se llama? Las sentencias que emitía pues eran definitivas. Estaba conformada por una serie de administradores, entre ellos estaba el rey, estaban también jueces, abogados, ¿ya? Filósofos y también curas, ¿no? Entonces, el Real Consejo de Hacienda, pues que es el ente encargado de buscar la manera, pues, de cómo administrar los recursos, cómo fiscalizar los recursos que se obtienen de América, como también buscar nuevas maneras de agenciarse de recursos para la corona. Su tiempo de duración fue muy corto debido a que el Real Consejo de Indias asumió las funciones que había tenido el Real Consejo de Hacienda. Es suprimido durante el reinado de Felipe II. ¿Ya? Entonces, esas son autoridades de ultramar, o sea, las que están allá en la península. ¿Ya? En América, pues la corona trató de frenar un poco el poder que estaban adquiriendo los encomenderos, esos primeros conquistadores. ¿Ya? Entonces, por eso la corona envía a sus funcionarios públicos. ¿Ya? Y entre esos funcionarios públicos y tenemos el virrey, ¿ya? Que gobierna un territorio que es una gran extensión política, como también económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque los reinatos se establecen en los lugares en donde hay más, en donde se encuentran metales en grandes cantidades, ¿ya? Y estos territorios son de suma importancia, ¿ya? Y son de primera categoría. Y el cargo público de más alta jerarquía en América es el virrey, ¿ya? Entonces, el virreinato, el primero en fundarse es el virreinato de la Nueva España, o sea, hoy México, ¿ya? Y producto de las leyes nuevas se implementó el virreinato de el Perú, ¿ya? Que que abarcaba toda la América, hoy toda la América del Sur, ¿ya? Luego de consumarse el proceso de conquista del Imperio Inca, ¿ya? Entonces, pues
es lo importante, ¿no? De los virreinatos, que en ellos se encontraron metales, ¿ya? Principalmente la plata, ¿ya? Y en el caso del Perú, aparte de la plata, encontraron también mercurio en la, ¿cómo se llama? En la mina de Huancavelica. Hoy sería Bolivia, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante de los virreinatos. Bueno, entonces tenemos el del Perú, 1542. Luego, con las reformas borbónicas, se creó el virreinato de la Nueva Granada, esto es hoy sería Colombia, ¿ya? 1717 y estuvo vigente hasta 1819. Se subdivide nuevamente para crear el virreinato del Río de la Plata. ¿Y esto por qué? Debido a la corrupción que también comenzó a ser muy evidente, ¿ya? Y de obtener también más ingresos económicos, ¿ya? Porque esa eterna crisis económica, entonces había que ver de qué manera pues se iba sufragando esa crisis, ¿no? Se iban sufragando los gastos que generaba pues la corona. Bueno, entonces, en los territorios de segunda categoría, como sería el caso para la corona, sería el caso de las capitanías generales, pues son territorios alejados. En teoría, dependía, ¿cómo se llama? Políticamente del virreinato de la Nueva España. Digo en teoría, porque la Capitanía General de Guatemala dependió, todas sus órdenes y solicitudes eran dirigidas directamente al Real Consejo de Indias, ¿ya? O sea, nunca dependió de el virreinato de la Nueva España, o sea, de México, ¿ya? Eso que ustedes encuentran en Wikipedia, en donde dice que dependía políticamente de México, eso no es así, ¿ya? Sino que depende directamente del Real Consejo de Indias, o sea, era una capitanía autónoma. A ese tipo de capitanía se le conoce como capitanías pretoriales. Mejor si van apuntando, ¿ya? Entonces, es decir, sus funcionarios eran nombrados por el Real Consejo de Indias. Las reales cédulas venían específicamente para acá. No era implementar lo que se decidía para la Nueva España, acá en la Capitanía General de Guatemala. Solo se dio en dos espacios, ¿cómo se llama? La capitanía, la de acá, la de Guatemala y la de Venezuela, ¿ya? Todas las demás, como la Nueva Galicia, en este caso sería el caso de Guadalajara, ¿ya? Entonces, esa sí dependía pues directamente del Real Consejo, de la Capitanía General del Virreinato de la Nueva España. Bueno, la Capitanía General de Guatemala, pues será gobernada por un capitán general, ¿ya? Que era nombrado desde España. Es una extensión territorial, como les decía, en donde no encontraron metales, sino las riquezas fue en cantidad de tributarios, o sea, de población indígena, recursos y tierras, ¿ya? Abarcaba desde Chiapas, el Soconusco, hasta Costa Rica. O sea, estamos hablando de un territorio bastante grande, ¿ya? Entonces, el capitán general también pasaba a pertenecer a la Real Audiencia, o sea, la audiencia la primera que se creó pues fue la de los confines en el caso de Guatemala, ya producto de las leyes nuevas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo va a estar la situación. Bueno, entonces el capitán general, ¿ya? Que era una autoridad con atribuciones también militares, ¿ya? Como también civiles. En el caso de las gobernaciones fueron las primeras autoridades que se establecieron luego de
descubrimiento, ¿ya? En el caso de tierra firme, la primera que se estableció en Centroamérica es la de la gobernación de Panamá, ¿ya? Que estaba asociada a Colombia, ¿ya? Y ya luego pues tenemos diversas gobernaciones, tanto en las Antillas y también en tierra firme, ¿ya? Entonces, pues estas son gobernaciones. Bueno, la Real Audiencia. La Real Audiencia de Guatemala, o la Audiencia de los Confines, ¿ya? Porque fue establecida en la ciudad de Gracias, en Honduras, ¿ya? Fue creada en 1543, producto de las leyes nuevas, ¿ya? Estuvo en la ciudad de Gracias y en 1563 se trasladó a la ciudad de Santiago, pasándose a denominar Real Audiencia de Guatemala, como se le conoció ya en toda la época colonial. Bueno, ¿qué era la Real Audiencia? La Real Audiencia fue un tribunal, ¿ya? Con atribuciones políticas, administrativas y de justicia, ¿ya? Toda la cuestión de la implementación de las leyes de India se hacían desde la Real Audiencia. Estaba conformada por jueces que se le denominaron oidores, ¿ya? Entonces, como es un tribunal, ¿ya? Por ejemplo, en un juicio que vemos en la actualidad, tenemos, ¿cómo se llama la parte que acusa? Estamos en un juicio, imaginémonos que estamos desarrollando un juicio hoy, ¿ya? Ustedes están en un tribunal, ¿ya? Entonces, ¿qué oficio? Sí, es al Ministerio Público, pero ¿cómo se llama la persona del Ministerio Público que acusa? La fiscalía. El fiscal, la fiscalía, ¿no? O la fiscal, depende quién es. ¿Cómo se llaman las personas que van a decidir qué hacer con el imputado? Los testigos. No. No. El juez. No. Los jueces. Los jueces, ya, pues los jueces, ¿no? Entonces, pues, un juicio, como se conoce ahora, pues, situación similar era en la época colonial. O sea, qué tan moderno es nuestro sistema, ¿no? Si tiene sus antecedentes ahí, ¿ya? Entonces, pues ese era el oficio de los jueces que pertenecían a la Real Audiencia, ¿ya? Por eso su oficio era oír y en base a las leyes iban a decidir. Para eso sirvieron aquellas recopilaciones de leyes de las que estuvimos hablando, ¿ya? Entonces, pues estos jueces, sus decisiones eran basadas en ley, en teoría, y la población indígena que era acusada o que hacía alguna solicitud ante la Real Audiencia, pues era representada por la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Por la protección que debían de tener sobre la población indígena, ¿ya? Entonces, pues bueno, esta fue la sede de la primera Real Audiencia. Esta es en la ciudad de Gracias, en Honduras. Ahí eran los confines, ¿ya? Y pues tenemos más algunas ilustraciones de cómo eran los jueces de la Real Audiencia, ¿ya? Y las sentencias que emitían, ¿no? Bueno, entonces, pues la de acá pues se trasladó en 1563 a la ciudad de Santiago, o sea, la hoy antigua Guatemala, ¿ya? Y pues ya pasó a denominarse pues la audiencia, la Real Audiencia de Guatemala. Y se llama Real Audiencia porque su nombramiento era real, pues, y se emitió su real cédula para la creación, ¿no? Y el fin de la Real Audiencia y de todo eso era hacer sentir la presencia del rey o de la corona en América, en este caso en el Reino de Guatemala. El Real Consulado, su creación fue muy tardía, ¿ya? El consulado o el consulado de comercio, como se le conoció, pues su papel, sabemos, ¿no? Que con la casa de contratación se estableció un monopolio comercial,
¿ya? Y el Real Consulado, pues, es producto de las reformas borbónicas, o sea, de la Casa de los Borbones. Y con esto trató de abrirse de una manera moderada ese monopolio que se había establecido y buscar nuevos productos, tanto para comercializar como también como para que se utilizaran en América y significaran algunas ganancias, ¿ya? Su funcionamiento fue muy corto, el tiempo en que entró en vigencia, porque entró en vigencia en 1793, y pues, vemos en el caso de Guatemala, pues los procesos de independencia culminaron en 1821, ¿ya? Entonces vemos de que fue fue de corta duración el consulado de comercio, ¿no? En el caso de del cabildo, ¿ah? Vemos que la corona envió a sus funcionarios públicos hacia América. El único espacio que les quedó de poder a los, ¿cómo se llama? A los criollos locales fue el cabildo, ¿ya? Para que gobernaran. Entonces, el presidente del cabildo, ¿ya? O sea, el alcalde, ¿no? Pues se encargaba de un gobierno más que todo de tipo local, o sea, muy urbano, ¿ya? Y los integrantes del cabildo eran algunos, no eran los ciudadanos, sino eran los vecinos, ¿ya? Y estos vecinos pues tenían que ser criollos, ¿no? Entonces, alrededor del cabildo, pues pertenecer al cabildo también significaba pues un ascenso social, ¿ya? Entonces, las familias, sabemos quiénes son los criollos, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son los criollos? Vayámonos entendiendo en ese sentido. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América, ¿ya? Entonces, pues estos mantenían cierto resentimiento con los peninsulares. ¿Y quiénes eran los peninsulares? Pues los funcionarios públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corona los había frenado para que no ocuparan cargos públicos, ¿ya? Entonces, por eso es de que hay un libro que hizo un autor que se llama Severo Martínez, que escribió el libro que se llama La Patria del Criollo. ¿Por qué? Porque los criollos pues tuvieron acceso al poder económico, eso no se discute, más no al poder político, que significó pues la administración colonial. Entonces fue creciendo un poco ese resentimiento porque ellos añoraban tener los mismos derechos que los peninsulares, o sea que sus padres, que fueron conquistadores, ¿ya? Pero ellos no podían irse o sea, a la península, ¿no? Entonces, por eso esa añoranza, por esa patria que tanto ellos querían, pero que no los quería ellos, ¿ya? Entonces, por eso es la patria del criollo. Es una obra muy, muy importante, ¿ya? Para quienes les interese, pues se las puedo compartir porque está en PDF. Y ustedes van a leer unos pequeños capítulos acá, ¿ya? Pero si quieren leer todo el libro, pues ahí está disponible. Bueno, entonces, de ahí a que las familias utilizaran el cabildo como una especie de ascenso social. Bueno, entonces, ¿conocen este espacio en la antigua? Sí, ¿Cómo licenciada. se llama? A ver. Ay, no sé, no me recuerdo. El Real Palacio de los Capitanes. ¿Ya? Del otro, a un costado está la catedral. Al frente está el portal de las panaderas y del lado contrario está el ayuntamiento, ¿ya? Ese es el trazo de un pueblo a la española, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los pueblos están trazados a la española.
Bueno, esto es para que veamos las instituciones que no solamente se mencionan y estuvo, ¿no? Aquí era donde estaba el capitán general, desde donde daba las órdenes. Bueno, otra especie de administración también local y que se registró en la Capitanía General, pues eran los corregimientos, ¿ya? Y los corregimientos pues eran espacios que dependían administrativamente de la capitanía, ¿ya? Entonces tenemos en Guatemala, por ejemplo, en el caso de el Valle de la Ermita, ¿ya? O donde está ubicada la Nueva Guatemala de la Asunción. A ese corregimiento se le conocía en la época colonial como el corregimiento del Valle. Está el de Chiquimula de la Serra, ¿ya? Está también el de Totonicapán y Quetzaltenango, ese es otro corregimiento, ¿ya? Entonces, estas son demarcaciones que dependían pues de la Capitanía General. Bueno, ¿quiénes eran los encargados de administrar esos corregimientos? Pues eran los corregidores y sus auxiliares, que eran los alcaldes mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tenían ellos? Pues de supervisar los trabajos que se realizaban en esos territorios, ¿ya? ¿Y quiénes realizaran los trabajos? Pues los indígenas que trabajaban en el repartimiento o estaban encomendados. Entonces, estos señores tenían como función también la recolección de los tributos, el tributo que se pedía una vez al año, ¿ya? Y que eran una serie de productos que ya los vamos a ver ahorita cuando veamos la encomienda, ¿ya? Entonces, además, estos señores se encargaron también de explotar, ¿ya? A la población indígena. ¿Por qué? Porque los obligaban a que les compraran los productos que ellos vendían, que era su negocio particular, ¿ya? Y también estaba establecido dentro de las leyes nuevas que les debían de pagar por el trabajo en el repartimiento, situación que no se realizaba porque en teoría les tenían que pagar un real, pero ese pago casi no se realizaba, ¿ya? Entonces, pues estos eran, pues estos señores también eran bastante corruptos, ¿no? El nombramiento, estos personajes eran españoles, ¿ya? Su nombramiento venía directamente del Real Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, pues veamos de que había como mucho contubernio, ¿no? En el ejercicio de los servicios personales. Bueno, las visitas. Si había una denuncia por algún funcionario público, como el caso también de Alvarado, que fue un adelantado, fue el título que se le dio, habían denuncias de malos tratos, habían denuncias de corrupción. Entonces la corona enviaba a un personaje que se llamaba visitador, ¿ya? Y la actividad que él realizaba pues era visita, ¿ya? Entonces esa visita, este señor pues venía con nombramiento del Real Consejo de Indias, ¿ya? Y venía a hacer las investigaciones correspondientes a las denuncias que se habían realizado. Entonces, hacía las verificaciones, pedía informes, ¿ya? Y emitía un informe que remitía a el Real Consejo de Indias. Entonces, el Real Consejo de Indias posteriormente mandaba a llamar a este personaje para que pues se defendiera o lo condenaba y lo aprisionaban y lo desterraban muchas veces o lo dejaban preso allá en la península, ¿no? Entonces, pues a esta actividad se les conocía como las visitas, ¿ya? Y hay otra actividad que es muy similar a las visitas, solo que es distinta, o sea, el nombre, ¿no? La otra, pues, son las residencias, ¿ya? Cada funcionario público era nombrado,
¿ya? Y llegaba a América por un periodo de tiempo. Por ejemplo, el tiempo eran de 4 a 6 años que podían estar ejerciendo el cargo público en determinada región. Podía ser un virrey, podía ser un capitán general, un visitador, un corregidor, un alcalde mayor, ¿ya? Entonces dependía de. Y al finalizar su, ¿cómo se llama? Su periodo, él se enviaba a un personaje que era un juez, ¿ah? Para que hiciera una investigación sobre cómo fue el periodo de la persona que ejerció el cargo público, ¿ya? Entonces, a esto los enviaba la corona, se mandaba el informe, el funcionario debía ir a rendir ese informe y debía de sostenerlo, ¿ya? Si aprobaba la fiscalización que se realizaba, entonces el funcionario podía podía decidir o regresar a la península o optar para otro cargo público en cualquier otra región para que él fuera nombrada. O elegía quedarse en algún lugar en donde haya hecho algún capital. Y muchas familias criollas, ¿ya? Establecieron relaciones comerciales, establecieron relaciones, matrimonios estratégicos, o sea, matrimonios a conveniencia, con algunos hijos de estos funcionarios o con el mismo funcionario que enviudó y se casó con algún criollo acá. Entonces, pues se quedaban, ¿ya? Entonces tenían esa libertad. Ahora si no, pues eran apresados, ¿ya? Y también pagaban un impuesto por ocupar un cargo público, ¿ya? Entonces, pues eran las opciones que tenían estos personajes, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí llegamos con ese tema y ahora iniciamos con el siguiente. Bueno, entonces tenemos, estuvimos hablando en las bases jurídicas de la conquista sobre ¿cómo se llama? La encomienda, ¿no? Y el repartimiento, que son dos instituciones de trabajo, ¿ya? Que fue muy recurrente en la época colonial. Les compartí este enlace, ¿ya? Para que descarguen un documento que nos va a servir ahorita, ¿ya? Bueno, empezamos pues. La encomienda, pues es una institución de trabajo que se implementó en América, pero que es de origen pues medieval, ¿ya? Entonces, la encomienda pues era un reconocimiento que la corona le entregaba a un español por haber participado en la conquista o que tuviera, a eso se le conocía como los méritos de conquista, ¿ya? Entonces, era también una Mercedes real, ¿no? O sea, son esos reconocimientos. ¿En qué consistía? Se le entregaba a un grupo de indígenas, a este encomendero, a este señor que pasó a denominarse encomendero, ¿ya? Para que los explotara, ¿ya? Para que se aprovechara del trabajo de ellos. A cambio, debía de instruirlos, debía de evangelizarlos en la fe católica, ¿ya? En la primera etapa de 1524-1542, antes de las leyes nuevas, ¿no? Entonces, y que recuérdense que acá todavía no era muy regular el flujo de sacerdotes hacia Guatemala, ¿no? Entonces, pues
encomenderos asumieron esa, ¿cómo se llama? Esa actividad de evangelización, pero casi nunca se cumplía, ¿no? Sino que lo que sí se cumplía pues era una explotación muy fuerte, y esto repercutió en la, pues, en un dramático descenso de la población, ¿no? En muertes, ¿no? Eh, bastante recurrentes. Entonces, pues, casi la evangelización nunca se dio. Entonces, acá pues debía de darles pues vivienda, debía de instruirlos en la fe católica y también debía de darles alimentación. Eso era en teoría. En la práctica fue pura explotación de la población indígena, ¿no? Bueno, entonces, como esta es una ilustración que obtuve de cómo funcionó el sistema pues en el área mexicana. Es una infografía sobre el trabajo. Entonces tenemos ya ¿cómo se llama? Un pueblo que se comenzó a trazar a la española, ¿ya? Entonces esas son las viviendas de los españoles, ¿ya? Y acá pues los pequeños ranchos en donde vivía la población indígena, ¿no? Entonces aquí tenemos a un vigilante, ¿no? Y al encomender, ¿ya? Y a un cura. Entonces estos son los espacios en donde trabajaba la población indígena, ¿ya? Entonces, y pues, aquí tenemos pues a los cargadores, que el oficio se les conocía como tamemes, ¿ya? Los cargadores. Entonces, pues bueno, ¿qué está sucediendo? ¿En qué repercutió esto? Pues en una explotación sistemática de la mano de obra, ¿no? Bueno, ¿cómo se sabía quiénes tenían que participar en este trabajo? Pues era la población, o sea, todos cuántos le pertenecían a cada uno. Pues se dio por medio de un censo que se llamaba tasación, ¿ya? La tasación pues establecía primero la cantidad de indígenas que se repartían, o sea, que eran de encomienda, ¿no? Y el tipo de trabajo que debían de realizar y también el tipo de tributo que debían de entregarle al encomendero, ¿ya? Entonces, estas tasaciones, ¿ya? El primer padrón que se tiene conocimiento para el Reino de Guatemala fue elaborado en 1532, ¿ya? Y funcionó así durante toda la época colonial. Entonces vamos a ver en la práctica cómo era la situación. Esta es la encomienda que ustedes tienen en el, ¿cómo se llama? En el documento. Ya lo descargaron, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con el documento. ¿Ya lo tienen a la mano? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, no la vamos a leer toda, pero sí vamos a leer algunos casos especiales que nos van a ayudar a entender cuando les hablaba de encomiendas de una vida y de dos vidas, cómo funcionaba el asunto. Bueno, este tipo de encomienda es la que se comenzó a implementar después de la llegada de Alonso López de Cerrato. ¿Se recuerdan quién fue Alonso López de Cerrato? Que vino él a implementar acá. Esa es pregunta de examen. Y si no lo saben, ya perdimos. A ver. Y esa pregunta vale 10 puntos para que la diga ahorita. Son bromas jóvenes, pero fue Alonso López de Cerrato, fue el gobernador que viene a implementar las leyes nuevas al Reino de Guatemala, y eso ya se los había dicho, mejor si lo van apuntando. Ya he visto que no apunta.
Bueno, veamos pues. Estos son los nombres de los pueblos. Tributarios, estos son los indígenas que están encomendados, o sea, que pertenecen a la encomienda. Este es el encomendero, o sea, el conquistador a quien le fue entregada la encomienda. Y estos son los tributos que debían de pagar en el mes de junio al encomendero. ¿Ya? Esos son los méritos de conquista. ¿Ya? Entonces veamos pues. ¿Quién quiere leer la de Aguacatán? Que es la número 1. Quítalo, por favor. Sí, dice Aguacatán. Ese pueblo, Aguacatlán. Tributarios 200, encomenderos de Juan Celada. Tributo anual 6 fanegas de maíz, 1 fanega de frijol, 600 plumas, 220 mantas, 8 docenas de gallinas, 2 fanegas de sal, 2 docenas de petates, 2 arrobas de miel, 10 indios de servicio cambiados por 200 tostones de plata y 4 indios para ganado. Preguntas. ¿Qué eran los tostones de plata? O Era las la fanegas. moneda. Oh, gracias. La fanega que era, Lick. Las fanegas Como es una tostales. medida. No. Como quintal. Sí, solo que es más grande. Es de madera y tendría aproximadamente quintal y medio. Esa es una fanega, ¿ya? Los tostones, pues, si tomamos en cuenta, era una moneda y es la más devaluada, ¿no? Pero para esa temporalidad, los tostones no era el circulante de moneda, no es común todavía, porque acá en América en Centroamérica, la Casa de la Moneda se fundó de una manera muy tardía. Entonces no había circulante. Por lo tanto, cambiaban la vida de los indígenas o sea, las monedas eran sustituidas por 10 indígenas. ¿Ya? Ah, o sea que donde dice Si no habían tostones, tenían que pagar con eso. Los 200, sí, los, ¿qué? 4, cambiarlos 10 por indios de servicio. 10 indios, sí, pues. ¿Y las plumas eran de quetzal o de qué? Las plumas eran plumas preciosas. No Como especifican qué. tipo de animal. Sí, como pavo real no es de América. No. Entonces como de guacamaya, como de quetzal, que algo otro animal que era bastante, ¿cómo se llama? Una pluma exótica, por así Ajá. decirlo. de guajolote. Sí. De zanate. El tostón era, vamos a ver, era de plata y era la de más pequeña, ¿cómo se llama? Pequeña acuñación. Pero ¿y esas venían de España o cómo aquí las fabricaban? ¿Cómo era que los hacían? No, las primeras sí venían de España. Posteriormente ya se funda la Casa de la Moneda de México, ¿ya? Y luego pues ya se fundó la Casa de la Moneda de Guatemala. Muy bien. O sea, Vamos hasta los petates estaban hasta de... los petates, Por Dios. vaya. Cuando piden huipiles, piden mantas. Y algo que se me olvidó decirles, es de que esta encomienda es en el área de los Cuchumatanes, es la tierra fría. ¿Ya? Bueno, veamos aquí está el ejemplo de los herederos de la encomienda, lo que les digo de las encomiendas de 2 vidas. A ver, ¿quién quiere leer la de Chalchitán, por favor? A ver, está Dylan. Pueblo Chalchitlán, tributarios 60, encomenderos Hernán Pérez e hijos de Alonso de Pulgar, tributario anual 2 fanegas de algodón, 80 mantas, 10 docenas de gallinas, 20 cargos de sal, 80 docenas de huevos,
4 indios de servicio cambiados por 20 pesos. Muy bien. Entonces, veamos aquí. Hernán Pérez es conquistador, pero aquí ya murió Alonso de Pulgar y heredaron la encomienda a sus hijos. Entonces, de este grupo de 60 debía de tributarles esta misma cantidad a cada uno. ¿Ya? Entonces, y esto se pagaba en el mes de junio. Bueno, veamos, vamos a ver otro ejemplo, no las vamos a leer todas, pero aquí vamos a ver Licenciada, pero aquí ya cambió a peso, ya no es el... Ah, esta es de mayor, ¿cómo se llama? Es de mayor denominación la moneda. Correcto, ya no son los tostones. Ah, los tostones es una fracción de peso, es como un cuarto. Sí, porque aquí ya ahí piden los pesos. peso, En el anterior peso. era todavía el tostón. Cuilco, leamos la de Cuilco. A ver, Nancy, ¿va a preguntar algo? Vale. Sí, le iba a preguntar algo, pero lo voy a leer también, pero es que sí yo he escuchado, no me recuerdo, en algún momento escuché a alguien que hizo el comentario, eso sí, un tostón, ¿y eso qué es? 25 quetzales, es un como equivalente a 25 quetzales. Y entonces, pero no me explicó por qué, fue hace mucho tiempo, y ahorita tiene sentido con lo que usted dice, porque es un cuarto de lo que era un pez. Sí tuvo que haber sido de alguien grande que me dijo eso. Sí, Bueno. ¿cuánto vale tu no sé qué? Ah, un tostón. Entonces, esto es como un lenguaje muy antiguo, pero que tiene mucha lógica, ¿no? Y que dependiendo de dónde se críe uno, pues va tomando un poco de eso, de ese lenguaje de nuestros abuelos, ¿no? Listo, Sí, no me recuerdo. Me quedó la duda, ¿las mantas eran de qué material? ¿De algodón, Algodón. de selva? ¿De qué? ¿Algodón? No especifica, hasta ese sentido no le puedo especificar. Ajá, pero podía sí. ser el algodón. Lo que pasa es que depende de la región. Es porque que depende de la región. El algodón no es guatemalteco, es una planta introducida. Entonces, lo único que había aquí como para algodón sería tipo la ceiba, por ejemplo, u otro tipo de animal. De ceiba y también, ¿cómo se llama? Lana. Y lana de los animales, ajá. Por eso me surgió cuando dijo lo de manta, porque dije, híjole, entonces tendrían que haber ido, o sea, en épocas específicas que la ceiba esté sacando algodón. Pero el algodón ya había sido introducido ya por los españoles. Ya lo habían traído para esas épocas. Sí. Lo que sucede es de que, miren jóvenes, la conquista va en todos los sentidos. Hubo una, ¿cómo se llama? Una investigadora en México que hizo una tesis doctoral solamente de alimentos que vinieron de otros países y de lo que aporta América también para el mundo en la época colonial. Y fue un trabajo que hasta hambre daba a la forma en que comenzó a explicar, pero eso ya es otra cosa, no salgamos del tema. Vamos. Vale. Cuilco es 290, imagino que son los tributantes. Sí. Hernán Gutiérrez de Gilvara y Hernán Méndez de Sotomayor. 6 fenegas de maíz, una fenega de frijol, 300 mantas, 150 petates pequeños, 300 petates grandes, 8 cántaros de miel, 6 docenas de gallinas, 50 fardos de ají, 6 indios para guardar ganado, 6 indios para servicio, cambiados por 60 mantas. A la madre. Perdón por la expresión. No tenga pena, pero es que así es. Mire, para eso es esta situación, para ver o sea, hasta dónde llegaba lo profundo que tenía la institución esta de la encomienda. ¿Saben cuál es el ají? El chile. No. Chile. Hay otro. Es Chile. Sí, es Chile de acá. Ajá. De hecho, creo que todavía se ocupa de ese ají del chile rojo, que incluso hasta lo secan también. Le llaman ají. Hay variedades. Hay muchas variedades.
Veamos. Hay otro que me interesa, donde hablan de los chicoles y también hablan de las cutaras. Vamos a ver. Huipiles, petates, cántaros de miel. Realmente Veamos la vida esta. de los indígenas no valía casi, pero una manta, va. O sea, no valía No, nada. veamos hasta dónde llegaron. Aquí esto, A ver, ni cuánto la vale. de Petatán. Por favor, ¿quién quiere leer la de Petatán? Arnulfo. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Petatán, bueno, no tiene el número, pero dice Diego Sánchez Santiago, 2 fanegas de maíz, media fanega de frijol, 30 mantas, 100 petates pequeños, 6 azumbres de miel, 3 cargas de ají, 4 docenas de gallinas, 2 indios de servicio, cambiado por 30 mantas. Muy bien, gracias. Las azumbres son cántaros, ¿ya? ¿Saben dónde pueden ver azumbres? Cuando vayan a la antigua y entren al espacio en donde están guardadas unos cántaros que servían para guardar vinos. Esas son azumbres. ¿Ya? Entonces, era parte de lo que solicitaban. Vamos a ver otro ejemplo. Licenciada, en los ejemplos que ha dado, observo que la miel también era algo que ellos pedían muchísimo. Sí, porque ellos estaban acostumbrados pues a endulzar el agua, ¿ya? Porque el café no era explotado en América, ¿ya? Entonces tomaban aguamiel. Sí. Y la caña es introducida un poco más tardíamente, ya para 1600. Aquí estamos 1500. Veamos pues. Jacaltenango, hijo de Gonzalo Valle. Esta es otra encomienda de 2 vidas, que con este señor Alonso López de Cerrato frenó, ¿ya? Y vamos a ver que se le fueron encima los encomenderos. A la ver, licenciada, pero ahorita ir a Jacaltenango es como casi que al mismo tiempo ir a Petén, imagínense en ese tiempo. Y debían de Horrible, llevar, quedan lejísimos. pero tenía que llegar a cobrar la encomienda, ¿no? Veamos pues. ¿Quién quiere leer esto? Si quiere lo leo. Por favor. Jacaltenango, 500, hijo de Gonzalo de Obay. 12 fenegas de maíz, 1.5 fenegas de frijol, 4 fenegas de frijol otra vez, 4 fenegas de algodón, 400 mantas, 50 chicoles, 100 manteles, 10 docenas de gallinas, 80 petates pequeños, 4 petates grandes, 3 fenegas de trigo cambiados por 50 mantas, 6 fenegas de sal, 12 jaquimas, 2 arrobas de miel, 25 cargas de ají, 12 petacas, 12 chicubites, 6 indios de servicio. Madre santa, qué montón. Si eran 500 tributarios. Ahora veamos, aclaro que son estas cuestiones. Sí. En el caso de los chicoles, estos son una especie de vestido, de manta. ¿Cómo se llama? Se utilizaban huipil. mucho. No, el huipil llega a la cintura, un poquito abajo. ¿Cómo se llama? El chicol es más que llegaba a la rodilla. Donde las jaquimas son esos arneses, hoy serían los sinónimos de arneses para los caballos, y eran de cuero. ¿Ya? ¿Qué otra? Los chicubites, estos eran una especie de kite. ¿Ya? Por eso los piden, ¿cómo se llama? Los pedían en pares. ¿Ya? Entonces, son como los kites. ¿Ya? Entonces, pues bueno, ya los demás, pues ustedes tienen ahí para seguir explotando. ¿Alguna duda con respecto a la encomienda?
Sé que ella también ya curtían cuero para lo de los caites. Sí, y todo claro. eso, y los caballos también. Sí, Wow, qué peligroso. Ya ni me sí. imagino cómo lo debían de haber curtido, porque eso quiere su ciencia para Es esa que época. eran científicos y recuérdense que mucho del conocimiento que venía arrastrándose de la época prehispánica, o sea, todo el conocimiento se mantenía, pero también aprendieron y les tuvieron que enseñar cómo hacer estas cosas, ¿ya? Y también, si las ciudades de Antigua hoy nos impresionan, las ciudades como el de León en Nicaragua, todas esas cuestiones, ¿quiénes construyeron esas ciudades? Fue la población indígena, ¿ya? Entonces todos ellos tuvieron que aprender. Uno de los mayores maestros en la cuestión de la construcción en la antigua Guatemala que dirigió, por ejemplo, el convento de Santa Clara y las Capuchinas, fue Diego de Porres. Y Diego de Porres es una mezcla entre, ¿cómo se llama? Esclavo, ¿ya? O sea, sus padres era hijo de una esclava y de una indígena, de un indígena y de un esclavo, ¿no? Entonces vemos de que fue muy respetado porque aprendió muy bien toda la cuestión de la arquitectura, ¿ya? Me llama la atención el apellido porque me hace como referencia a San Martín de Porres. Sí. ¿Por Me qué cree? llama la atención, o sea, ¿Por qué siento cree? que ya como que la cristianización de una vez le daban un apellido de santo. Sí. Eso me... Incluso a los pueblos también, espérame, cuando veamos los pueblos de indios. Se le ponía un nombre español y un nombre indígena. Santo Domingo, Xenacoj, por ejemplo. Oh, qué interesante. No lo había pensado así. Así era. Veamos las encomiendas. Luego regreso al ejemplo de encomienda. Bueno, este era el repartimiento. Ahora veamos la otra era la encomienda, ahora veamos el repartimiento. El repartimiento esclavista, el primitivo, como le llama Severo, y ustedes lo van a leer, tenía que ver con la abolición de la esclavitud, que en teoría pues, estaba prohibida la esclavitud en la, ¿cómo se llama? De 1524, ¿no? Hasta 1542, cuando estuvieron vigentes las leyes de Burgos, en teoría, pero en la práctica se mantuvo. Porque si ustedes se recuerdan en el documento que legalizó la conquista, a ver cuál es. Esto ya lo vimos. Si es pecado mortal, les voy a implementar los más grandes tormentos si no contestan. Bulas. No. El documento que legalizó el proceso de conquista. Se deriva de las bulas, sí. A ver. Lo peor es que no lo encuentro. Ya sabes, dijo, esta es pregunta de examen. Les dije que les voy a influir los mayores tormentos, como me dice el mismo documento. Las capitulaciones, Lee. A usted le voy a implementar el Tribunal de la Inquisición. A ver, jóvenes. Aquí me ponen el proceso de descubrimiento. Sí, el proceso de descubrimiento, pero forma parte de, pero no es eso. Les estoy hablando de documento que legalizó la conquista. El Tratado de Torcedías. No, para nada. El Tratado de Tiene que Tordesillas ver con Juan López Turcios, ¿no? partió, no es que no me tienen que adivinar, y eso ya lo leímos, El hasta ustedes requerimiento. lo tienen. El requerimiento. Exactamente. Ay, Dios, jóvenes. Les dije, Los 10 apunten y puntos. no apunten. Pero sí tiene que ver con Juan López Turcios, ¿va? Algo así. López, No, me no, confundí no, se me de confundió Palacios, de Palacios. Ah, sí, Juan López de Palacios, Turcios diciendo, es que tenía la idea, pero como lo tengo en la presentación que llevo aparte, no me recordaba bien el nombre, pero sabía que ¿Y más su o menos por ahí cuaderno? Me imagino que tienen cuaderno, ¿verdad? Fíjese que yo lo voy metiendo de una vez a la compu, en un PowerPoint. Sí, pero mejor también vaya apuntando, porque Va.
El cuaderno no lo tiene a la mano. Si usted no tiene a la mano la presentación, estamos perdidos. Licenciada, es que lo apuntamos, pero entre tanto que apuntamos ya a la hora de la hora no lo encontramos. Pero yo les dije, el documento que legalizó. Bueno, Sí. veamos pues. Entonces, en el requerimiento se establece de que quien se oponga a la autoridad del rey, a la autoridad de Dios, a lo que manda la Santa Iglesia y del conquistador, pues entonces se le va a esclavizar. Y dice, entonces yo llegaré, los tomaré y les influiré, les pondré los más grandes tormentos. Y eso dice el requerimiento, ¿no? Y ustedes lo leyeron. Bueno, entonces se les podía esclavizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque era justo hacerle la guerra a los infieles. ¿Ya? Entonces se les esclavizó. Y esto pues causó pues la disminución, toda esa explotación del trabajo. El repartimiento, a diferencia de la encomienda, es una institución de trabajo, ¿ya? Y en esta primera etapa es esclavista, o sea, esclaviza a las personas. Cuando viene este señor Cerrato, Alonso López Cerrato, la situación tiene que cambiar. Aquí se repartieron, en esta primera etapa se repartieron indígenas y se reparten tierras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos españoles pues tenían derechos de conquista, ¿ya? Eran merecedores de sus mercedes reales. Luego de las reformas urbanísticas, es decir, no, luego de las leyes nuevas, el repartimiento pues tiene que ser moderado, ¿ya? Ya se crearon las reducciones o los pueblos de indios, porque así se les conoce, ¿ya? Como pueblos de indios, en donde sus autoridades tenían que ser indígenas, tomando las autoridades que venían desde la época prehispánica, ¿ya? Entonces se formó el cabildo indígena, ¿ya? Porque era más, fue una manera que la corona se garantizó, pues explotar de una manera racional la mano de obra indígena, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionó este nuevo repartimiento? Pues estaba el encomendero, ¿no? Que tenía sus propiedades, ¿ya? Entonces, se crearon los pueblos de indios, ¿ya? Entonces se parte el pueblo en 4, ¿ya? Y los hombres entre 18 y 60 años debían de ir a repartimiento una vez al mes, ¿ya? Una semana al mes. El día domingo se juntaban en la plaza y mientras ya venía de regreso de una hacienda o de una estancia, el grupo que había trabajado, ya estaba listo el siguiente grupo para trasladarse a esa estancia. Con esto se garantizaba el trabajo durante el mes en la unidad productiva. ¿Ya? Entonces, se tomaba en cuenta el trabajo ya cuando estaba en el lugar. No se tomaba en cuenta el traslado que tardaba, o sea, el tiempo que tardaba en llegar a la unidad productiva, ¿ya? En teoría, la propiedad no podía estar alejada 10 leguas, ¿ya? Del pueblo de indios. A ver, ya que tienen allá a la mano, ¿cuánto es una legua de territorio? Tienen ahí a la mano el teléfono o ¿cómo se llama? ¿Cuánto es una legua? ¿Cuántos kilómetros tiene una legua? ¿Son 2,5 o 2 kilómetros o 1,5 kilómetros? A ver, por favor. Porque la legua es una medida antigua. Según dice la conversión acá de Google, tiene 4.82 kilómetros una legua. Entonces multipliquen para la actualidad 4.83 por 10. 40.83.
¿Cuánto tiempo se tardarían en llegar? Se lleva más de un día. ¿Ya? Entonces, y en teoría le tenían que pagar un real. ¿Y cuánto es un real? Un real era la 10ª parte de un peso. Pero eso no se cumplía. Entonces, tanto por la corrupción como también por ¿cómo se llama? La escasez de metálico en la primera etapa. Entonces, pues, esa es con respecto al trabajo del hombre, ¿ya? ¿Qué pasaba con el resto del mes? ¿Qué hacía el resto del mes? Pues no crean ustedes que se la pasaba, pues, rascándose la barriga, para nada. Tenía que ir a las tierras comunales o a las tierras ejidales a reproducir sus medios de vida, o sea, lo que iba a utilizar para su familia, ¿ya? Y para juntar, para pagar el tributo, ¿ya? O sea, tenía que ir a cultivar. O tenía que ir a trabajar a la construcción de la ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces, era una situación bastante fuerte. Además de que debía de trasladarse muchas veces hacia unidades productivas más lejanas, ¿ya? Para hacer el trabajo. Y en el caso de las mujeres, pues ya vamos a ver qué sucedía, ¿ya? Entonces, todo ese trabajo funcionó durante toda la época colonial, ¿ya? Luego ya se modificó en alguna medida ya durante la época de la República Federal, siguió manteniéndose, ya no con el nombre de repartimiento, pero sí bajo otra denominación. Y durante la reforma liberal se mantuvo. O sea, eso pues no cambió en gran esencia, ¿no? Solo se le cambió de nombre. O sea, como decían los abuelitos, la misma mica con diferente montera, ¿ya? Y ¿en qué temporadas debían de ir a repartimiento? Pues era de una manera sistemática, ¿ya? Principalmente en los tiempos en que debían de ir a limpiar el terreno, preparar la tierra para la siembra, la época de cosechar, ¿ya? O algunos pues debían de trabajar dentro de las casas, ¿no? Los indígenas que trabajaban dentro de las casas se les conocían como naborías, ¿ya? Que algunas veces fueron esclavos y fueron liberados. Entonces había una variedad distinta de repartimientos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Iba a preguntar algo? ¿No? Una montera. Una montera pues es ¿cómo se llama? Un tipo de propiedad, ¿ya? Pero que no es tan extensa. Y la misma mica con diferente montera, o sea, es el trabajo, ¿no? O sea, es la misma, parte de lo mismo, solo que con diferente nombre, diferente denominación, de ser los abuelos, ¿no? Bueno. Entonces veamos el repartimiento, vamos a ver, aquí esta era la encomienda, ahora veamos el ejemplo de repartimiento acá. Les decía que en el nombre de, bueno, veamos, ya voy a regresar a lo del repartimiento femenino. En el caso de qué diferencias hay entre cada uno. Primero, las dos semejanzas, ¿no? Las dos instituciones, encomienda y repartimiento, es explotación del trabajo de la población indígena. Eso no hay de otros, no hay pierdes. Las diferencias es en que uno debía de, ¿cómo se llama? De instruirlos en la fe, ¿ya? Debía dar instrucción y debía de dar vivienda. Y en el otro, en el repartimiento, únicamente era el trabajo, ¿ya? No había obligación ni de vivienda ni de evangelización, ¿ya? Eso es el punto que diferencia cada una de las situaciones. Bueno.
¿A dónde se dirigía el trabajo? A las haciendas de añil, al ganado, al trabajo para las haciendas azucareras, al trabajo doméstico, lo que les decía, a la minería y a la producción de trigo, dependiendo de las regiones. Recordémonos que la Capitanía General de Guatemala comprendía todo el territorio de Centroamérica, Chiapas y el Soconusco, ¿ya? Entonces, lo que se solicitaba en la ciudad, por ejemplo, en Guatemala, pues en El Salvador solicitaban repartimiento para trabajar en las haciendas añileras, o sea, en la producción de añil, ¿ya? ¿Y qué era el añil? Pues un colorante de origen natural, ¿ya? Agrícola, ¿ya? Y que era, la planta se llamaba jiquilite, ¿ya? Entonces tenía que trabajar en los obrajes de añil. Entonces, como en El Salvador no había una gran cantidad de habitantes, entonces solicitaban a Guatemala que lo surtiera, principalmente el corregimiento de Sonsonate, ¿ya? En el área de Sonsonate. Minería para Costa Rica y también en Honduras o para trabajar en ganado, ¿ya? Entonces, por eso es de que es distinta la manera en que se hacía en las áreas. En el caso de las mujeres, en particular para el área de Totonicapán y el área también de Quetzaltenango, se solicitó, este era un negocio de los corregidores y de los alcaldes mayores, por eso les decía que ahí va la tranza. El repartimiento, la variante era el trabajo de las mujeres, el trabajo de las hilazas, o sea, para hacer hilo, ¿ya? Entonces, ¿cómo era? Pues entregaban una fanega, o sea, una carga de, por ejemplo, de algodón o de lana, ¿ya? La que la mujer tenía que devolver en hilo. Y recordémonos que ahí tenía que limpiar todo lo que va mal, ¿no? Pero la mujer debía de entregar la misma cantidad que se le entregó de lana, yuca, etcétera, etcétera, debía de entregar el mismo peso en hilo. Y sabemos de que ya el trabajo ya realizado, pues cambia, ya hacer hilo, pues cambia. Entonces tenía que ver la manera de suplir lo que se perdía. Entonces tenía que ver de qué forma, pues de comprar más hilo, ¿no? Comprar más lana o más algodón, dependiendo de. Entonces, pues esto es una explotación, ¿no? Y si no, otra variante del repartimiento era, como era tan importante, ya el maíz ya era utilizado también por los españoles, entonces debían de hacer las tortillas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se molía el maíz en la época colonial? A ver, ¿qué se utilizaba? En piedra. En la piedra. Entonces había mujeres molenderas, ¿ya? Y era una variante de repartimiento femenino. Entonces, también se explotó a las mujeres, ¿ya? Entonces, además de la carga de la familia, cuando el hombre estaba en repartimiento, ¿ya? Debían de soportar, pues, la carga de este trabajo, ¿ya? Entonces, pues, vemos que es una explotación de todos lados. Y entonces, veamos, ¿ya? Para los textiles, ¿no? Y pues también recuérdense de las mantas. ¿Quién creen ustedes que hacía las mantas que debían de entregar en los repartimientos? Es trabajo femenino también, ¿no? Entonces ahí los distintos telares, ¿no? Ya luego pues ya fue introducido el mecánico. Entonces, bueno, entonces volvamos a este ejemplo que les puse acá. Aquí también tengo otro documento, pero no se los compartí. Este es el repartimiento de mercancías y esta es otra variante del repartimiento. Entonces veamos, 1641 en Cuilco. ¿Quién quiere leer el resumen? Solo el resumen, la fuente no. Archivo General de Indias y este es Archivo General de Centroamérica. Ahí están los documentos para quienes los quieran ir a ver. A ver, por favor, ¿quién quiere leer? La de Cuilco.
A ver, a ver, a ver, a ver. José. Y Cielo lee el segundo. Ok, dice, resumen. El cura Juan de Mata pide que sea cumplida la ley que prohíbe que el gobernador de Chiapas reparta entre los indígenas efecto de comercio. Muchas gracias. A ver, Cielo. Resumen, los pobres miserables tributarios dicen que sus mujeres son molestadas por el alcalde mayor. Se ordena que los indígenas no se les reparta algodón para hacer hilados. Para hacer hilado. Veamos. Entonces, este era negocio, en este caso del gobernador, ¿ya? Y en este caso del corregidor, ¿ya? Entonces, esto ya es en sí el repartimiento del algodón. Este es 1641, este es 1703, ¿ya? Esta variante de repartimiento. Y no solamente era eso, sino que también se les vendían vestidos a la española, en el caso de las mujeres, y eran obligadas a comprar esos vestidos, aunque no los utilizaran porque ellas utilizaban su traje. Y en el caso de los hombres se le vendía, está la otra variante de repartimiento, que era el repartimiento de enseres, y vamos a ver ahorita a qué me refiero con esto. Repartimiento de enseres, ¿ya? Entonces, estos enseres pues son productos, ¿ya? Pues, de la corrupción. Son todos instrumentos que algunos ya tenían, como machetes, piochas, palas, ¿ya? Que eran azadones que eran utilizadas para labrar la tierra, ¿ya? Pero que ellos ya tenían sus herramientas, pero los obligaban a que los compraran, ¿ya? Y este era negocio del corregidor y del alcalde mayor. Por eso cuando le puse lo del funcionario, pues ya aquí estamos viendo de qué manera. Entonces, veamos más o menos cuáles eran. Entonces, aquí tenemos algunas coas, ¿no? Cuchillos. Esos eran los enseres. En el caso de las mujeres, vestidos a la española, que nunca iban a utilizar, pero que eran obligadas a comprar. ¿Por qué nunca iban a utilizar? Porque había una prohibición, ¿ya? Que así lo tenían, ¿no? Entonces, había una real cédula que así lo ordenaba. Entonces, veamos que eso era, pues, un negocio, ¿no? ¿Cómo se hacía? Pues cada semana, lo que les decía, ¿no? Cada semana se trasladaba cada grupo a cada lugar. Aparte de los encomenderos, pues también la iglesia reclamaba de que se le tenía que hacer algunas reparaciones, que debían de ir a, ¿cómo se llama? Tenían algunas haciendas que necesitaban algún trabajo de cercos y todo, pues había que irlos a hacer. Otros que eran trabajadores albañiles que estaban en las afueras, los pueblos estaban en las inmediaciones de la ciudad de Santiago. Por ejemplo, muchos habitantes de Tecpan fueron solicitados para construir la ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces, para que veamos más o menos, ¿no? Este es lo que les decía, el añil. Este es el jiquilite y así en polvo queda, ¿ya? Y pues este es el color, ¿cómo se llama? Del añil, ¿no? El color que da. Y esto era muy solicitado en Europa para darle color a los, ¿cómo se llama? A los textiles, ¿ya? Y este pues es de origen prehispánico, ¿ya? Muchas de la cerámica era pintada con el jiquilite, y el mayor productor de añil, y que fue la gallina de los huevos de oro de el reino de Guatemala, fue El Salvador, ¿ya? Y Guatemala ponía muchas prohibiciones para no mandar a indígenas a trabajar a los obrajes de añil. Y entonces El Salvador fue resintiendo, porque este producto significó enriquecimiento para la clase criolla guatemalteca, y desde aquí ya iba despuntando la clase criolla guatemalteca como una clase parasitaria. Ya vamos a ver de qué manera. Entonces había una reglamentación para la explotación de añil, ¿ya? Porque en 1784 pues ya los obrajes eran bastantes
bastante grandes y había una demanda muy fuerte de trabajadores, ¿ya? Entonces, si la persona no llegaba a tiempo al trabajo debido al traslado, pues será castigado con 25 latigazos. Y en teoría, pues se le iba a pagar 10 reales a la semana. ¿Por qué? Porque estaba demasiado lejos el oraje de añil, ¿no? Entonces, lo que hizo fue redondearse la temporada de siembra, que era en los tiempos en que empezaba la lluvia, ¿ya? Entonces, 12 reales se le daba por toda la temporada que se mantenía allá, que eran aproximadamente 2 meses que se ausentaba de su pueblo, ¿no? Entonces, pues esa era más o menos la variante allá en El Salvador, ¿no? En el caso de los mandamientos, esta fue una, ¿cómo se llama? Una variante del repartimiento que se realizaba ya en los lugares muy alejados, ¿ya? Entonces, aunque estaba prohibido alejarse esas 12 leguas del pueblo, sí se registró. Entonces, a esto se le llamaron los mandamientos, ¿ya? Esta, pues, fue la de mayor duración, ¿ya? Y que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, ¿ya? Incluso con lo que les decía, posterior a la, ¿cómo se llama? Al proceso de independencia, ¿ya? Y fue reclamado para la apertura de caminos, ¿ya? Entonces, esto se le denominó mandamientos, ¿ya? Entonces, pues yo lo dejaría acá. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Pues de momento todo bien, Vic. Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, solo es que haga una pregunta y todos nos quedamos callados. ¿Qué pregunta? No, por eso le digo otra vez, haga otra pregunta y todos nos quedamos callados y nadie tiene duda. No, ahorita no les pregunté. Solo ese del, ¿cómo se llama? El requerimiento. Requerimiento. Si no ya les dije que les voy a influir. ¿Cómo es? Ahora no sé si la va a tener fijo ganada en el examen esa respuesta. Bueno. Me lo va a apuntar en el brazo. Ay, no. Pues lean, jóvenes. El examen, a ver, el examen, qué bueno que lo mencionaron, va a ser del capítulo 1 al capítulo 10, a donde dice clases y capas sociales en la colonia. ¿Por qué plataforma lo vamos a hacer? Por el, ¿cómo se llama? Moodle. Por favor, ingresen. Y es posible que la otra semana hagamos un simulacro. Ya ni les voy a decir qué día. Solo va a ser como de 5 preguntitas así de 1, 2 y 3 y ya estuvo. ¿Ya? Por favor, vayan leyendo y que tengan pues buen fin de semana. Nos vemos el próximo día de clases. Feliz noche.